amigas de Visión MX, de México TV y de la revista La Voz del Comercio Mercurio 21. Nos encontramos con un grupo de expertos, el doctor Gerardo Ángeles Castro, el doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, el doctor Rodolfo de Jesús Aro García, para hablar sobre nuestras mesas de crecimiento. Y en este momento les doy la palabra al doctor Rodolfo de Jesús Aro García. Muchas gracias. Bueno, seguimos en la sección de grabados de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Seguimos con el tema de crecimiento y esta vez se tocará el tema múltiple, digamos, de pobreza, crecimiento y desigualdad. Este tema, digamos, lo vamos a dividir en tres segmentos. El primero es referido directamente al problema de la pobreza, el segundo a la desigualdad y luego la relación que existe en pobreza, desigualdad y crecimiento. Les voy a pasar sin más preámbulos la palabra al doctor Gerardo Ángeles Castro, jefe de la sección de graduados de esta Escuela Superior de Economía, y después al doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, quien es profesor e investigador de la sección de graduados de esta Escuela de Economía. Sin más, doctor Ángeles. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Sí, para empezar con el tema de pobreza, pues quisiera hacer un preámbulo general de cuál ha sido esta tendencia a nivel nacional, principalmente en los últimos años. Considero que para hablar sobre cifras de pobreza, quien contiene precisamente las cifras oficiales es Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de los Programas Sociales, y ellos utilizan diferentes mediciones. En este momento me gustaría utilizar la medición en base al ingreso, y ellos utilizan tres principales, vamos a decir, formas de medir la pobreza en base al ingreso, y una es la más crítica, pobreza alimentaria, que es cuando el individuo, la familia, el hogar no tienen para satisfacer las necesidades alimenticias precisamente, aun y cuando ocupen todo su ingreso. En ese sentido, la pobreza de capacidades, que además de satisfacer la pobreza, además de satisfacer las necesidades alimentarias, involucra lo que son servicios de salud y educación. Y finalmente la pobreza patrimonial, que involucra satisfacer las necesidades alimentarias, más aparte los servicios de educación, salud y otra serie de satisfactores, como pudieran ser vivienda, vestido, transporte. En los años que ellos presentan, aparentemente hay una reducción en los años de las cifras que ellos manejan en su página web entre 1992 y 2010. Hay una ligera reducción en los indicadores de pobreza, incluso lo que es pobreza alimentaria tiene una pequeña reducción, vamos a decir, de 3 puntos. Pobreza de capacidades tiene una reducción también de 3 puntos, y pobreza alimentaria y pobreza de patrimonio de 2 puntos. Es decir, estamos hablando de 2-3 puntos porcentuales de reducción de la pobreza, lo cual es mínimo para un periodo pues, prácticamente de más de 10 años. Entonces ahí pues es un punto crítico, ¿no? Aunque se presume que hay una reducción, pero es realmente mínimo. Y en los últimos 2 años, de 2008 a 2010, el año de 2010 es la última medición que se tiene, pues no solamente hay una reducción, sino que incluso hay un incremento de las cifras de pobreza, y esto se le atribuye a la crisis económica que inició en 2008, 2009, no solo en México sino internacional. Es decir, cuando se empezaba a percibir una pequeña reducción de las cifras de la pobreza en México, entre 2008 y 2009 volvemos a tener un repunte, ¿no? Lo cual empeora todavía más la situación. Entonces yo creo que son puntos que se tienen que analizar muchísimo. Hablamos de niveles de pobreza del orden del 40%, vamos a decir 18% en términos de pobreza alimenticia, 51% en términos de pobreza
pobreza patrimonial, es decir, promedios del 40%, lo cual sí son cifras muy altas, y mientras estas cifras no se abatan, muy difícilmente se alcanzarán los niveles de crecimiento, de bienestar social, de desarrollo humano que el país requiere. Y las principales, vamos a decir, determinantes de pobreza, pues uno es precisamente el crecimiento económico. Mientras no haya crecimiento económico, difícilmente se puede generar una reducción de ese indicador. Uno más son los precios de los bienes de consumo. En 2008-2009 hubo un incremento de los precios, que de hecho fue una de las causas de la crisis económica. Inicialmente el precio del petróleo, incluso previo a la crisis, en 2007 el precio del petróleo pues, se disparaba. Esto también ocasionó que se disparara el precio de los alimentos y demás. Entonces los bienes de consumo básico, cuando incrementan su precio, esto también es un detonante del incremento de la pobreza. Entonces parece que se conjugan estos dos factores, es decir, un bajo crecimiento, un incremento de los precios de la canasta básica previo a la crisis del 2008-2009, y esto a su vez conlleva a detonar otros factores, como por ejemplo es el desempleo. Después de la crisis, por el bajo crecimiento y por la afectación en la caída del PIB y demás, incrementa el desempleo, se reduce las transferencias de los Estados Unidos, principalmente de los Estados Unidos hacia México, las transferencias de remesas. Entonces esto también tiene una afectación en los indicadores de pobreza. Y bueno, son puntos que hay que cuidar demasiado en su conjunto, en lo que es salud, educación, ingreso. Estos tres componentes y vivienda, 4 componentes, se tienen que atacar de manera conjunta para que en realidad se puedan reducir los niveles de pobreza, pero hay que hacer una labor enorme en el país. Comentábamos en una sesión pasada sobre el tema fiscal, una mayor recaudación para poder reorientar los recursos, para poder destinar un mayor número de transferencias a quienes lo requieren, para poder incrementar los servicios de salud. En los servicios de salud ha habido vamos a decir, pues un progreso, pues. Lo que es acceso a los servicios de salud ha incrementado en los últimos años, pero acceso a la educación se mantiene muy estable, y es lo que normalmente puede ayudar a una nación pues, a abatir niveles de pobreza y desigualdad, considero yo, más que cualquier otro indicador. Entonces ahí se tiene que poner un énfasis muy fuerte sobre canalizar recursos a la educación, que precisamente es uno de los indicadores que se mueve muy poco, el acceso a los servicios de educación. Hay pocas mejoras, y yo creo que es ahí donde se tiene que trabajar muy fuerte. Muy bien, muy bien. Ahora el doctor Aguilar de inmediato. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este programa. A mí me gustaría contextualizar el problema de la pobreza, señalando que en México se tenía un modelo de desarrollo económico y social incluyente. Se tuvo durante el periodo que abarca más o menos 40 años, digamos, desde incluso un poco más, 45 años, desde más o menos 1935 hasta 1980. México vivió un modelo de desarrollo económico y social que era esencialmente progresista, en donde una cantidad importante de la población estaba en lo que yo he denominado en otras ocasiones el barco del desarrollo económico y social. Entonces, México era un país que navegaba hacia el futuro y que, bueno, tenía sus estamentos sociales. En la parte delantera del barco iba una clase económica dominante, en la parte central una clase media fuerte, robusta, que hacía que se equilibrara el barco, y en la parte de atrás teníamos un segmento relativamente reducido de pobres, de tal forma que cuando terminó este periodo de 45 años, México tenía indicadores de pobreza, pero también había indicadores de pobreza importantes, pero también había, digamos,
instituciones que habían permitido que el grueso de la población se subiera a ese barco de desarrollo. Entonces, a partir de más o menos 1982, se adopta un modelo de desarrollo económico y social con otros objetivos, con otras prioridades, en donde la apertura de la economía fue fundamental, donde la privatización de empresas estatales fue crucial, donde todas las recomendaciones del Washington Consensus se echaron a andar en México y cuyo resultado fue aproximadamente 30 años después, es decir, de más o menos de 1982 a 2011, tenemos como saldo que nuestro barco ha cambiado. Entonces ahora, en lugar de tener en ese barco a todo mundo dentro y ese barco navegando hacia adelante, ahora tenemos nuevamente en la parte delantera del barco a un sector económico más enriquecido de lo que tenía hace 30 años. Tenemos a los hombres más ricos del mundo aquí, pero la parte central del barco se vació. La gente de la clase media empezó a caer por la borda, ¿sí? Y la gente de la clase pobre también cayó de la borda. Y ahora ese barco avanza y avanza muy lentamente, y debajo, en el mar, ¿verdad?, están toda la clase media y toda la clase pobre mexicana recibiendo las migajas de lo que están tirando, ¿verdad?, los que están en la parte delantera del barco. Esta imagen es muy ilustrativa para ver cómo cambió el modelo de desarrollo económico. Pasamos de un modelo de desarrollo social incluyente a un modelo de desarrollo que no dio oportunidad a los pobres, que no dio oportunidad a la clase media, y cuyo resultado es que pasamos aproximadamente en 1980 teníamos al 38% de la población con algún grado de pobreza, pasamos a más del 50% en 2010. Entonces ahora tenemos más de 50 millones de habitantes, 57 millones de habitantes en situación de pobreza patrimonial, ya fue definida por el doctor Gerardo Ángeles. Pasamos de 21% de la población que estaba en 1980 en pobreza de capacidades a 26% de la población, y lo más dramático, pasamos de 12% de la población en situación de pobreza alimentaria, esto es, la población que pasa hambre todos los días, pasó en México del 12% al 18%, más de 20 millones de mexicanos en la actualidad padecen de hambre. Ese es el saldo del cambio de un modelo de desarrollo económico incluyente hacia un modelo de desarrollo económico y social que ha priorizado los acuerdos y los tratados internacionales, que ha priorizado las reglas del mercado y que ha desmantelado un estado de bienestar que México había construido después de la Revolución Mexicana. Quedó desmantelado totalmente. Entonces, como resultado de ello, tenemos ahí a más de la mitad de la población en la actualidad en situación de pobreza, tiene algún grado de pobreza la población que está en esa situación. ¿Qué es lo que se puede hacer para revertir este cuadro? Algunas de las líneas generales indicativas ya las ha señalado el doctor Gerardo Ángeles y no voy a repetir sobre ellas. Me interesa señalar, sí, que hay por lo menos una política clave que el gobierno mexicano abandonó en los últimos 30 años y que puede constituir el motor de salvación para millones de mexicanos, incluida la clase media, es la política salarial. Pasamos de tener una política salarial activa, donde cada año los obreros de este país veían crecer su poder adquisitivo. Solo les pongo un ejemplo. Antes de 1980, los obreros de este país podían pensar en ahorrar y comprarse un auto usado, relativamente nuevo, seminuevo,